Decíamos que meditación y yoga integral es el título de este encuentro teórico-práctico. Yo creo que puedo suponer que prácticamente todos los presentes, si no todos, estáis más o menos introducidos en el yoga, así es que no voy a intentar definir qué es el yoga, aunque quizás si hubiera sabido con antelación que era la primera charla, no hubiera venido mal una presentación de qué es el yoga. Pero bueno, de todas maneras, ahora se utiliza mucho la noción de transversal, digamos que será un asunto transversal a lo largo de todo el encuentro. Para más INRI ni siquiera voy a explicar qué es el yoga integral, porque me voy a centrar en la meditación. En la meditación con tres momentos. Un primer momento en el que explicaré el delineamiento de la meditación que vamos a realizar. Un segundo momento que es la práctica de la meditación. Y un tercer momento donde puede haber diálogo entre todos. Digo que no voy a explicar en detalle qué es el yoga integral, pero sí a decir que hoy en día todo es integral. Y hay bastantes escuelas de yoga que se quieren y se autocomprenden como integrales. Quizás lo que tiene que quedar claro al principio es que me estoy refiriendo, como se puede suponer después de la presentación de Madana, que la meditación va a estar relacionada con el yoga integral y supramental, esa palabrota que es tan central en el yoga de Sri Aurobindo y Mira Alfasa. Quizás en el diálogo, a lo mejor hasta podemos hacer dos espacios de diálogo, uno cuando explique el delineamiento y otro después de terminar la meditación. En cualquier caso, Sri Aurobindo habló relativamente poco, si tenemos en cuenta todo lo que escribió. Hay otros que solo han hablado y después se ha recogido, como sabéis, dentro del yoga incluso y de la espiritualidad. En el caso de Sri Aurobindo ha escrito mucho más de lo que ha hablado, sobre todo porque desde 1926, con una experiencia extraordinaria que tuvo, que él denominó el descenso de Krishna, que en su terminología técnica es el descenso de la conciencia sobremental, no entremos en esos términos técnicos, se retiró y ya nunca más volvió a salir de su habitación hasta 1950, que entra en Mahasamadhi, véase, comienza el tránsito a otras dimensiones. Prácticamente solo salió al público 3 o 4 veces al año para ofrecer darshan a los discípulos que iban creciendo en el ashram de Pondicherry. Dentro de los 33 o 35 volúmenes de sus obras completas, la verdad es que la meditación es un tema menor. Curiosamente, él que, al menos desde su primer encuentro yógico con Vishnu Bhaskar Lele, podríamos decir que estaba en meditación permanente, por no decir instalado en el Brahman Nirguna, en el Brahman silencioso, que sería su propia descripción. Yoga integral y supramental, que digo es elaboración conjunta de Sri Aurobindo y Mira Alfasa, que en los ambientes yógicos, sobre todo entre sus discípulos, se conoce como la madre. Ya sabemos que hay muchas madres, desde Mira Alfasa hasta Ananda Ma o hasta Ama, de cuyo abrazo habéis recibido sin duda algunos de vosotros. Pues bien, la meditación que voy a proponer, primero, no pretende ninguna originalidad, obviamente, que vamos a inventar en el campo de la meditación, no pretende ofrecer ninguna novedad. En todo caso, la integración de distintos elementos podría verse como una de sus características, pero no es una meditación que Sri Aurobindo hubiera propuesto, ni me gustaría que, excepto en esta presentación, se relacionara estrechamente con el yoga integral. Es una especie de invento provisional, y la relación con el yoga integral es porque la inspiración de fondo sí que me gustaría decir que procede del yoga integral. ¿En qué sentido? Pues quizás algunos de los elementos que componen la meditación. Por ejemplo, la importancia concedida a lo que llamaré
después del momento ascendente y del momento cumbre, el momento descendente, donde después de alcanzar la cumbre de la liberación, moksha, mukti, que en buena parte, no en toda, de la tradición hindú se considera que es la meta última, una de las afirmaciones muy conocidas de Sri Aurobindo es aquella que dice: mi yoga comienza allí donde terminan los yogas clásicos. ¿Qué quiere decir esto? Que alcanzar la liberación, tampoco vamos a entrar en sentido técnico en qué podemos entender por la liberación en cada una de las escuelas de la tradición hindú, pero sí que en muchas ocasiones se ha considerado que es la meta última, sobre todo dentro de la teoría de Maya, del Mayavada clásico, desde Shankara, Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj. Una vez alcanzada la liberación, no hay nada más que hacer, y sobre todo si aceptamos que esto es Maya en un sentido fuerte, de una especie de ilusión o de sueño cósmico del que hay que despertar y que no tiene demasiado sentido intentar transformar. Pues bien, Sri Aurobindo decía, claro que en este yoga esa liberación concebida tradicionalmente es importantísima, pero no es el final. Después de la liberación, de esa realización definitiva, de esa unión de Atman con Brahman, si se quiere, comienza o continúa un proceso de transformación, lo que en la meditación corresponderá a lo que llamo el momento descendente. Pues bien, vamos a la meditación, a la propuesta de meditación, que consistiría en lo siguiente. Distingo esos tres momentos, como decía: un momento ascendente, un momento cumbre y un momento descendente. Pero dejadme que antes de entrar en cada uno de ellos recoja una distinción que me parece muy importante entre meditación esencial y meditación integral. La meditación esencial yo diría que es la esencia de la meditación, para que no nos perdamos luego en el desarrollo que puede parecer más complejo del momento ascendente y el momento descendente. La meditación esencial es la esencia de la meditación y no es un hacer más, no es una acción que vayamos a realizar para conseguir algo. A mí me gusta decir que meditar es descansar en el ser. Ser es una posible traducción de Atman, pero tampoco quiero establecer una relación demasiado estrecha, ni siquiera con la tradición hindú, porque me sentiría más cómodo hablando de una especie de espiritualidad transreligiosa que identificándome, encorsetándome en una sola tradición, aunque hoy esté de moda no ya el reconocer una identidad religiosa, sino una identidad religiosa múltiple, como tenemos buenos maestros de ello en nuestro país. Por tanto, en la meditación esencial no se puede hacer. La meditación esencial sería más bien dejar de hacer cualquiera de las actividades que realizamos habitualmente y con las que nos identificamos. No se trata de hacer nada con el cuerpo, ni de hacer nada con las emociones, ni de hacer nada con los pensamientos. Se trata de que todo eso descanse, cada uno en su propio nivel, y descubra el fondo de su ser, se llame como se llame. Yo diría que algunos ejemplos claros de estos lo podemos encontrar en la actitud zen. Yo diría zazen, shikantasa, el simplemente sentarse. Yo creo que parte de esa comprensión de que no hay nada que hacer, ni siquiera queremos conseguir un satori. Es en todo caso el descansar en nuestra naturaleza búdica, sin nada más que hacer. Pero se me ocurre que es la misma idea del Dzogchen. En el Dzogchen el punto crucial, casi el punto de partida y no solo de llegada, es instalarse en Rigpa, en esa conciencia prístina, esa conciencia pura que sería nuestra naturaleza más profunda. Y bueno, igual que en el Dzogchen, el Mahamudra, hay un texto precioso que no voy a leerlo, o quizás sí en otro momento, cuando Tilopa le dice a Naropa algo así como Mahamudra no tiene ningún apoyo, se asienta en la nada, no hay nada que hacer.
y de esta manera, sin esfuerzo, puede alcanzarse la acción. No nos quedemos tampoco en la tradición budista, que me parece que me haya pasado del yoga integral a la tradición budista. Se puede leer en las distintas tradiciones. O es que el Atmanjnana no es exactamente ese conocimiento del Atman, es un conocimiento que es una realización y por tanto es instalarse en el Atman. Ese Stita Prajna que le dice Krishna a Arjuna casi al comienzo de la Bhagavad Gita. Y bueno, no creo que sería demasiado exagerado decir que incluso desde el, estoy pensando en el faná de los sufís, en esa presunta, entre muchas comillas, aniquilación obviamente del ego y de la identificación con cualquier identidad limitada. ¿O es que en el cristianismo en última instancia no sería la unión del alma con Dios, por decirlo de la manera más breve para caracterizar la esencia de la mística cristiana? Alma-Dios, qué tentación para los primeros indólogos cristianos traducir Atman por alma y Brahman por Dios. Pero bueno, por Dios, si aceptamos esa traducción que hoy creo que casi nadie haría, o sí, pues podemos decir que el Atman descubra que esa aparente conciencia individual no es individual más que aparentemente y en el fondo es la conciencia una, la conciencia no dual, ekam-vat-viti-yam, el uno sin segundo, pues veríamos que tenemos que para la meditación esencial no se trata tanto de hacer algo como de reconocer el reconocimiento de lo que somos desde siempre y para siempre. ¿Qué pasa? Que si estuviéramos instalados en la meditación esencial, pues ya no haría falta ni hacer ningún delineamiento, ningún momento ascendente, ningún momento descendente, ningún curso, nada más que seguir el curso de la vida. Por tanto, como la experiencia muestra que no solemos estar en ese estado de meditación esencial, es por lo que propongo una meditación integral. ¡Ah, qué casualidad! Yoga integral, meditación integral. Sí, esa sería una de las similitudes, aparte de la importancia concedida al momento descendente. Después del momento cumbre, que equivaldría, ¿veis la analogía entre la meditación y la vida? Y la concepción de la vida y de la existencia. Uno puede realizar el momento ascendente y, analogía de la liberación, uno allí, una vez está en ese estado de paz profunda, de gozo profundo, saboreando aunque sea una gota del ananda cósmico, ya no hay nada más que hacer y me quedo allí. ¿Qué voy a hacer? En todo caso, ni siquiera intentar transmitir, sino transmitir espontáneamente a los Ramana Maharshi esa radiación que procede de la propia naturaleza del Atman y nada más. Pues bien, momento descendente porque hace falta una transformación integral, esto ya en el enfoque aurovindiano, para que toda nuestra personalidad, que hasta entonces más bien hemos minimizado, minusvalorado, y dicho que si esto no estuviera mejor porque estaríamos allí en el séptimo cielo, no, empieza a descubrirse que cada una de nuestras herramientas personales constituye un instrumento precioso, iba a decir divino, y lo digo porque no, para expresar aquí en esta tierra la vida divina. Es el proceso de supramentalización que propone Sri Aurobindo a través de encarnar esa luz supramental, esa conciencia, energía supramental, que para la que Sri Aurobindo utilizó ese término que puede sonar un poco de la supermente. Dejemos supermente y superhombre, que son dos términos empleados por Sri Aurobindo, pero que suelen sonar de una manera extraña, y más si se relaciona el superhombre de Sri Aurobindo con el superhombre nietzscheano, ¿verdad? Por tanto, como la meditación esencial no siempre estamos en ese estado en el que ya no hace falta hacer nada, propongo esa meditación integral. Momento ascendente. Esto es lo más frecuente, lo más común y lo más recomendable.
Supongo que habéis hecho vuestra sesión de Hatha Yoga y Pranayama de 6 a 9 o algo así, ¿no? Porque de esa manera, efectivamente, después el Hatha está preparado para que ya entre el Raya, como decía ya el Hatha Yoga Pradipika, ¿no? Digo que este momento ascendente es quizás el más recomendable para el comienzo y no solo el comienzo. Y como podéis imaginar, no penséis en mindfulness, por favor. Bueno, sí, que ya creo que West nos hablará de mindfulness más despacio. Pero efectivamente se trata de un primer nivel de tomar conciencia de nuestro cuerpo físico. Voy a proponer una cosa, y es que solemos separar, escindir demasiado teoría y práctica, como si ahora estuviéramos solo en la mente hablando teóricamente y luego, pero solo luego vamos a pasar a la meditación. Intentemos que no sea así e intentemos que desde ya apliquemos lo fundamental de la actitud meditativa. Yo creo que probablemente compartimos más ya la importancia de la distinción entre la meditación como práctica formal, que es lo que haremos al terminar la explicación. La meditación como actitud o la actitud meditativa, que es la que se trata de aplicar y de cultivar en la vida cotidiana una vez hemos salido de ese laboratorio privilegiado que es nuestro espacio de meditación. Y finalmente podríamos hablar del estado de meditación conseguido en la meditación como práctica y que a través de la actitud meditativa tratamos de llevar a la vida cotidiana. Pues bien, para no separar teoría y práctica y quedarnos con la idea de que solo es posible estar viviendo el silencio interior. El Atman es silencio, decía Shankaracharya en una Upanishad perdida. Para no quedarnos con la idea de que solo es posible estar en silencio si estamos quietecitos, si no hay pensamientos, por supuesto, si no hablamos, intentemos ver que quizás lo más importante no es tanto algún gesto, no es tanto la detención de los procesos mentales, Chitta Vritti Nirodha, sino la no identificación con los procesos mentales, de manera que puedan continuar los procesos mentales y la palabra, pero yo he soltado mi identificación con ellos, estoy viviendo conscientemente ese silencio interior, pero al mismo tiempo hablo. Y si hace falta me muevo. Solo faltaría que solo pudiéramos estar viviendo el silencio interior profundo si estamos muy quietecitos y calladitos. Esto para el momento de la práctica de la meditación va muy bien, pero después del éxtasis la colada, como nos dijo Jack Cornfield muy bien, ¿no? Por tanto, intentemos, pero ¿cómo intentarlo sin que sea un gesto mental y se cree una tensión? Algo que ya sabemos en meditación. Pues haciéndolo sin intentarlo. Mira, hasta el maestro Yoda nos viene aquí en ayuda, ¿no? No lo intentes, hazlo. ¿El qué? El estar consciente de las palabras, de los pensamientos, de las emociones, de la postura corporal. ¿No se dice ahora tanto que somos seres multidimensionales? Pues claro que sí, y esta sería una ejemplificación. Poder estar simultáneamente consciente de mi cuerpo, de mis emociones, de mis pensamientos, pero al mismo tiempo asentándome en ese nivel, en ese estado de conciencia más profundo y desde allí utilizando esos distintos elementos como instrumentos. Por tanto, no voy a decir que no le hagáis mucho caso a lo que diga, pero sí que no esté toda la atención focalizada en el discurso, sino que uno esté asentado, centrado, diría nuestro maestro Antonio Blay, a quien tanto le debemos muchos, centrados mientras estamos o escuchando o más tarde hablando. Pues vamos a ello. Primer nivel, conciencia corporal. Por eso decía lo de habéis hecho la sesión de Hatha y de Pranayama, porque viene muy bien antes de la meditación. ¿Entonces entramos en meditación o no? Sí y no.
entramos o no salimos del estado meditativo en la medida de lo posible, pero no es que vayamos a entrar en la parte exclusivamente práctica. Intentaré ser breve en el esquema para pasar a la práctica, pero algunos puntos me gustaría desarrollarlos y los que no desarrolle en el diálogo. La verdad es que el delineamiento que voy a presentar es una especie de mapa bastante amplio, donde a uno puede dar la impresión de que nos perdemos en la complejidad. Pero en un enfoque integral no habría que integrar la máxima simplicidad, que es la meditación esencial, con, ¿por qué no?, la máxima complejidad realmente existente cuando uno mira las distintas facultades psicológicas que están en juego. Por tanto, máxima complejidad integrada en la máxima simplicidad. Luego, conciencia corporal, una relajación, como sabéis, si no ha habido sesión de Hatha, viene muy bien. Ya, primer nivel, una relajación en serio es tan extraordinariamente positiva que aquí nos podríamos detener mucho, desde los distintos tipos de relajación que se emplean incluso en las escuelas psicológicas más académicas y ortodoxas, desde conductismo, cognitivismo y demás. Tratamos de relajarnos. Yo añadiría, primer toque, iba a decir antimayabádico, pero no, borrarlo, no conservéis eso. ¿Por qué no desde el principio aprecio la existencia y la maravilla de mi cuerpo? ¡Ay, sí, maravilla! Si tú supieras cómo me duele a mí aquí y ahora. Sí, ¿por qué no impregnamos de conciencia y además de amor y de gratitud nuestro cuerpo desde el principio? En cualquier caso, primer nivel, soy consciente del cuerpo, aflojo las tensiones innecesarias y lo observo. Segundo nivel, me hago consciente de la respiración, ¿cómo no? ¿Habéis hecho pranayama? Aquí no se trata de aplicar ningún ritmo particular de respiración, sino simplemente de ser plenamente conscientes del proceso espontáneo de la respiración y cómo me voy conectando a un océano de energía que me envuelve, pero del que puedo participar en la medida en la que esté abierto. Tercer nivel. Quien quiera utilizar el sistema de chakras, veréis que es fácil asociar los distintos pasos que estamos dando, como es obvio, con el ascenso, momento ascendente por los distintos chakras. Vamos directamente a Anahata. Hacemos el plexo solar de momento, con la observación del cuerpo tendríamos Muladhara, con la respiración Svadhisthana. Si después en el diálogo matizamos un poco lo que llamaría el campo de la afectividad, podríamos distinguir entre un tipo de emociones más centradas en Manipura, en el plexo solar, y otro tipo de emociones que podríamos llamar anímicas, espirituales, transpersonales, más relacionadas con el fondo de Anahata. En cualquier caso, para la meditación, en la meditación lo haré más sencillo. Aquí en un primer momento podríamos observar con finura nuestro estado afectivo, qué emociones o sentimientos hay, pero en la meditación yo prefiero ir directamente a tratar de establecernos en un estado de paz profunda. En la meditación los silencios serán más amplios, claramente, para poder vivir desde el silencio cada una de esas fases. Pero de momento tratamos de instalarnos en esa paz. Y quizás si miramos un poco despacio veremos que detrás de la paz está una serena felicidad, el ananda, que sería una de las características fundamentales del fondo de nuestra afectividad. Por tanto, paz en el corazón, simplificándolo mucho. Fijaros que a todo el momento ascendente en el que estamos, yo lo denominaría de armonización. Es un momento de armonizar esos distintos factores que constituyen nuestra realidad psicofísica.
Esa paz, y si se quiere ese gozo, ese ananda en nuestro corazón, puede llevarnos a abrir nuestro corazón hasta el punto de que se funda con una especie de océano de amor, de paz y de gozo. Si los límites del ego y de la mente están todavía ahí, esa invitación a que el corazón se funda en un océano de gozo puede ayudar a diluir esas fronteras egoicas y mentales. Nos vamos a la mente, que en realidad, como todos sabéis, es el campo de batalla. Generalmente aquí no lo vamos a convertir en un campo de batalla, sino en un campo de luz, pero si las emociones son el campo de batalla en la vida cotidiana, en la meditación es más bien la mente. ¿Por qué? Porque parece que la loca de la casa no termina de estarse tranquilita y tiene que ir de aquí para allá. De nuevo, dos momentos. Un primer momento, fijaos que cada nivel en realidad abre una avenida que posibilita una meditación o una serie de meditaciones por sí sola, por supuesto. Cuando nos vamos a la mente, dos momentos. Un primer momento, el más tradicional, de observación, sin juzgar, por supuesto, de los pensamientos y las imágenes que van pasando por nuestro campo de conciencia. Cualquier contenido de cualquier tipo que aparezca e inmediatamente desaparecerá, o no tan inmediatamente, en el campo de nuestra conciencia, lo observo, pero no le presto demasiada atención. ¿Por qué? Porque en la meditación que vamos a hacer, creo que es más importante pasar casi directamente, si se puede, a la segunda fase, que es el que los pensamientos, una vez observados un poco, dejan de interesarme. La energía sigue al pensamiento, la energía sigue a la atención. Luego, si estamos demasiado atentos a los pensamientos, los vamos a alimentar. Por tanto, la segunda fase, no me interesa que haya pensamientos o no, porque además lentamente voy descubriendo el silencio que hay entre, detrás y en los pensamientos. ¿Se ve? En el primer momento estoy dirigiendo la atención a los contenidos de la conciencia. Podríamos decir que en el segundo momento paso a hacerme consciente de ese campo silencioso, de ese campo de conciencia, de ese espacio Hridaya Akasha, el espacio del corazón cuando estamos en la jata, Chitta Akasha en la mente y Chidakasha en la conciencia que está más allá de la mente. Aunque nuestros científicos, neurocientíficos, no sé si me oirá alguno por aquí, espero que no, esto que no quede grabado, por favor, siguen confundiendo e identificando cerebro, mente y conciencia con una soltura. Aquí no hay más que cerebro y conexiones neuronales. Esto de mente y de conciencia, por supuesto, si algo es un epifenómeno del cerebro y depende enteramente del cerebro. No. Se ve, estamos llegando al momento cumbre. Momento ascendente, hemos ido armonizando nuestro equipo psicológico para que no nos moleste tanto como habitualmente sucede. Si ahora suponemos que ya el cuerpo está en cierto relax, la respiración sigue su ritmo espontáneo, el corazón ha ido quedando en paz y la mente ha ido quedando en calma y empezamos a percibir ese silencio omnipresente, llegamos al momento cumbre. Mi mente se disuelve en un océano de silencio luminoso. Momento cumbre. Utilizaremos algún símbolo de nuevo sin aferrarnos a él. Yo elegiría 2 o 3 por si cada uno prefiere uno. El momento cumbre es el momento de vacuidad luminosa.
por decirlo más a lo budista tibetano. Es un momento de conciencia pura. O no hay contenidos en la conciencia, o si los hay, son como olas tan armonizadas ya y tan insignificantes que soy consciente del océano de fondo más que de las olas. Presencia pura, si queréis. Presencia no dual. Momento cumbre. Ya no hay diferencia entre el que observa y lo observado. Ya no hay un ego haciendo sus tonterías, o no, o sus magistrales actividades. Nos quedamos ahí, ¿qué más queremos? Estamos experimentando un mapa ideal, si queréis, Sat, Chit, Ananda. Lo que somos se revela como esa conciencia pura que es serena felicidad, gozo puro. No hay nada más que hacer. Visión tradicional, claro. Si hemos llegado ahí, nos quedamos de ahí. Sin embargo, momento descendente, relacionado con la importancia de una transformación integral para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo físico se conviertan, se sutilicen, se espiritualicen, se divinicen, se supramentalicen y se conviertan en instrumentos capaces de expresar, como hasta ahora no había sido posible, ese alto voltaje que caracteriza a la conciencia-energía supramental, que sería una especie de novum planetario que constituiría el siguiente paso en la evolución de la humanidad y del planeta. Momento descendente. Nunca insistiré bastante en que si pasamos al momento descendente, perdiendo cierto estado de meditación y de reconocimiento de ese silencio central profundo, pues nos pondremos a juguetear con los pensamientos y las emociones como hacemos siempre, y entonces ya no estamos en el momento descendente de la meditación, sino que estamos pues otra vez jugueteando psicológicamente. Por tanto, en la medida de lo posible, uno no se identifica a partir de ahora, obviamente, a ser posible, no como una idea, sino porque está viviendo ese silencio que no tiene límites, que no tiene fondo, pero desde allí paso a recuperar esas maravillosas herramientas de trabajo que hemos dicho. Por ejemplo, son tantas que seré breve, si queréis en el diálogo profundizamos algunas. El primer punto diría que se trata de descubrir un estado más receptivo de la mente y por otra parte un estado más creativo de la mente, que veremos que van unidos. Primero, ya no me estoy identificando con la mente mecánica, con la mente automática, ni con la mente racional, intelectual, sino que desde ese silencio descubro que mi mente se ha convertido en una especie de campo de luz magnético que es capaz de atraer, mira, se me ocurre ahora decir que algo así como no pensamientos mecánicos, sino las ideas platónicas, borrarlo de ideas platónicas. Simplemente uno descubre que en ese estado de silencio la mente está más receptiva a una claridad que le aporta intuiciones o como se quiera denominar. Pero claro, esa mente que por una parte es más receptiva de lo habitual, descubro que se convierte en más creativa de lo habitual, justamente porque se está abriendo a lo nuevo, distinto de toda mi memoria habitual. Krishnamurti aparece por aquí en estos momentos recordándonos algunas cosas que nunca está de más, y por tanto empieza a fluir un conocimiento
que ya no procede de mi mente racional. Para no olvidarnos del todo de Sri Aurobindo, algunos recordaréis cuando un discípulo le pregunta: oiga, ¿pero qué hace usted para pensar tan bien y escribir obras como La vida divina, la síntesis del yoga? ¿Qué le dice? ¿Pensar? Lo que ustedes llaman pensar, yo hace mucho que no lo hago. Mi mente está permanentemente en silencio completo, y cuando necesita descender o cuando necesito buscar alguna información, se convierte en un canal. Uy, cuidado, que se nos introduce aquí la peligrosa noción de canalización. ¡Qué peligrosa! Pues todas las auténticas revelaciones religiosas y espirituales no pueden entenderse hoy como canalización, como hace el propio Hanegraaff. Mente más receptiva y mente más creativa como uno de los efectos de tomarme en serio el momento descendente, cultivando un tipo de mente, una calidad de mi mente que antes no existía. En lugar de preguntarle a la inteligencia artificial lo que queramos, pues ¿por qué no nos conectamos y le preguntamos a la inteligencia natural, a la inteligencia supramental? Y chateamos un ratito, en vez de GPT ponemos inteligencia SP supramental. Segundo nivel como posible trabajo importante, otra facultad. Llamémosle la imaginación creadora, a través de la visualización. Esto no es tan raro, la mayoría sabéis que tanto en el Vajrayana, el budismo tibetano, como en el Tantra hindú, la visualización ocupa un 80%, por decir algo, de casi todas las meditaciones. Por tanto, no es ninguna novedad, ni es exclusivamente una originalidad New Age. Debo decir que nunca utilizo New Age en el sentido peyorativo en que se suele utilizar. Bueno, no vamos a ponernos a visualizar yantras, mandalas, ni nada de eso en este momento, pero sí utilizar, por ejemplo, la visualización de una luz, que en este caso concreto voy a proponer que sea la luz dorada. Ah, luz dorada, pero si la luz dorada es símbolo de la conciencia supramental. Sí, pero es símbolo y realidad de muchas cosas. Creo que no es muy conocido aquí, pero encaja perfectamente ahora, un bellísimo sutra budista que es el Sutra de la Luz Dorada. Y los que estén más familiarizados con Shambhala desde cualquiera de sus perspectivas, pues Shambhala también se asocia por algo con la luz dorada. Pero bueno, en este caso de la meditación relacionada con el yoga integral, la luz dorada simbolizaría perfectamente el descenso de la luz supramental. Con lo cual la propuesta será: tomémonos en serio, no hace falta utilizarlo tipo el secreto, pero sí que es uno de los secretos, el visualizar luz dorada que desciende desde un sol radiante que contemplamos en lo alto, llenando de luz, impregnando de luz primero nuestra mente y, si se quiere, la mente planetaria. Si queremos abrirnos, ya que somos como hologramas o como fractales, somos fractales de la conciencia infinita y también de la conciencia planetaria. Pero bueno, no nos pongamos galácticos, que todavía nos asusta a muchos, aunque está muy de moda, pero sí pongámonos planetarios, por lo menos. Entonces podemos tener en cuenta que la meditación no es solo un asunto individual de quién, sino que con lo que más de cerca estoy relacionado es con la conciencia planetaria. Entonces la visualización de luz dorada va transformando no solo mi mente, intensificando la lucidez silenciosa que estábamos ya experimentando desde antes,
sino bañando también toda la conciencia planetaria. Mente más receptiva y mente más creativa, imaginación creadora a través de la visualización, que siga descendiendo la luz dorada hasta nuestro corazón, que siga descendiendo, visualizamos cómo desciende la luz dorada hasta nuestros corazones, convirtiéndolos en canales de un amor compasivo transpersonal. Poco hace falta ser estrictamente budista para reconocer la enorme importancia que la meditación relacionada con la compasión tiene en buena parte del budismo. La meditación y la noción en sí misma de compasión que caracteriza al bodhisattva, justamente. Por tanto, sin ser budistas estrictamente, sin ser cristianos con la idea del amor, sin ser exclusivamente nada, quizás podamos tomar conciencia del hecho de que cuando me abro ese flujo de energías que desciende de conciencia-energía al que acompaño con mi visualización, irradia, lo quiera o no, lo sepa o no, en todas direcciones. Por tanto, nueva avenida que se abre, trabajo irradiando desde el silencio, no del ego, que ahora el ego empieza a inflarse creyendo que hasta me voy a convertir en un sanador porque soy capaz. No, por favor. Pero sí que mi corazón estoy incluso sintiendo que se está abriendo, que se está ampliando y que está irradiando, en el mejor de los casos, ese amor compasivo que estoy invocando de algún modo, ¿por qué no decirlo? Sin que sea la gran invocación que algunos conocéis, pero sí una pequeñita invocación de ese amor compasivo transpersonal. No lo voy a alargar mucho más porque va pasando el tiempo y me gustaría que hiciéramos la meditación que estamos haciendo ya, de hecho. Respiro esa luz dorada que está descendiendo. Mi corazón y el corazón del grupo se ha unido con el corazón del planeta, de la Tierra, que tiene su corazón, no solo su núcleo duro, sino su corazón sutil. No busquéis bodhisattvas allá en el cielo, nos decía Thich Nhat Hanh, recordad. El más grande de los bodhisattvas es la madre tierra que nos sostiene y nos sustenta, pues nos comunicamos con el corazón de ese gran bodhisattva que es Gaia, la conciencia de la tierra. Seguimos respirando esa luz dorada y a través de la respiración consciente visualizamos que impregna todo nuestro cuerpo, que llega hasta cada una de las células de nuestro organismo, como si fuera capaz de imprimir una nueva frecuencia vibratoria incluso a nivel celular. Voy terminando. Como hemos dicho que no somos un individuo encerrado en las paredes de nuestro cuerpo, ni siquiera de nuestro ego, lleno de gratitud que surge espontáneamente en ese estado, comparto deliberadamente más que nunca esas bendiciones recibidas con toda la humanidad y con todo el planeta. Si quiero termino con 3 ohms, pero tampoco es absolutamente necesario. Y siento que estoy compartiendo lo recibido con toda la humanidad y todo el planeta. Y último punto. La meditación no termina. Cuidado con el ego que dice, ya puedo abrir los ojos, ya me puedo mover, me pongo la idea, me clavo la idea de que la meditación ha terminado y ya salgo el gracioso, oye, ¿qué? ¿Nos vamos a tomar unas copas? Y todos mis automatismos habituales, toda mi mecanicidad habitual,
vuelve a aparecer como si aquí no hubiera pasado nada. Aquí es donde se pone más interesante. Lo otro está chupado y lo sabéis todos, entrar ahí en un cierto estado de paz, de calma, esto es relativamente fácil. Sí, ya sé que no tanto, no os preocupéis los que decís, ¿qué va? Pero si me pongo a meditar y mi mente se vuelve más loca que antes. Pero bueno, una vez uno cultiva un poco ese estado de meditación, es cuando puede salir al momento post-meditación a mantener una actitud meditativa que muestre que hay una cierta transformación, que ya no me peleo tanto con el jefe o con mi mujer o mi marido, que ya no les chillo tanto desesperadamente a mis hijos, que ya no soy incapaz de escuchar cuando estoy en un diálogo con otra persona. Por tanto, voy viendo pequeños signos de esa transformación que se va produciendo. Gracias, Vicente.